Buenos días, sed bienvenido. Hoy llevamos a través de 4 mutaciones y sus transicionales al hexagrama número 60, arquetipo de las limitaciones, como terminal. El hexagrama 60 eh, indica que en el universo, en la creación, todo tiene una medida que le es proporcional al desarrollo que lo creativo, a el cosmos, la sabiduría cósmica, ha determinado para cada cosa. De manera que la virtud está en saber acertar con la medida adecuada, que ni sobre ni falte. Este es el contexto que vamos a tener como terminal. Y hoy la primera consulta con 4 líneas de mutación, pues la tenemos, que nos da como base al hexagrama número 12, la desconexión, el estancamiento. De manera que las energías yin y yang, cada una va por su lado y no hay una interacción de carácter positivo, sino una lejanía con una entrada de elementos yin que están invadiendo el entorno. Esto traducido a la actitud que debe tener el noble que ha obtenido en relación a su consulta, pues es que se vaya, se retire de la actividad al amparo de su valer esencial, aunque tenga que soportar soledad y carencia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 25, la segunda al 6, la cuarta al 20 y la sexta al 45. La primera línea dentro de este contexto de desconexión, el texto le dice al consultante: tú y los tuyos en retirada, no en emprendimiento, sino en retracción hacia vuestros valores esenciales, sin segundas intenciones y sin, con esa actitud, afortunadamente, vulnerar o em, emponzoñar vuestra esencialidad espiritual, indicada por el hexagrama 25, arquetipo de la inocencia. La segunda línea nos lleva al hexagrama número 6 como transicional y le dice al noble, a continuación del anterior, al vulgar todavía le vendría de manera estupenda que tú le echaras una mano, porque él ni siquiera tiene luces para aquello que pretende, luces de larga distancia, obviamente. Pero con eso, si tú le echaras una mano, estarías profundizando el conflicto hasta extremos indebidos. Tanto para ti, a él tampoco le harías ningún bien, y a quien esté pendiente de tu comportamiento, pues por supuesto que menos. Así que soporta y abstente sin colaborar con el vulgar, aunque pueda tentarte su oferta. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, el consultante ha debido asumir perfectamente los dictámenes anteriores y sí está en condiciones de poder asumir su destino sin impostura, y será en beneficio tanto de sí mismo como de aquellos que dependen de él, porque está en una mediación, como nos la representa el transicional, esa gama número 20, una alta torre que ve a lo lejos, que también es vista de lejos, un rey que visita su comarca, un mediador espiritual que está entre los principios celestes, ya ha cumplido la ablución, pero está pendiente del sacrificio para no equivocar a quienes se fijan en su criterio. Y esta es la tesitura en la que estamos ya el consultante y su consulta, habiendo asumido las anteriores disposiciones.
La sexta línea, como el contexto en el que nos encontramos es de desconexión, y es bien sabido que la paz dejada ahí inercialmente deviene en decadencia. La decadencia, por contra, no deviene si la dejamos estar en paz. Y como estamos en la sexta línea en este contexto de decadencia, pues lo propio es que el consultante le dé un vuelco a los residuos de decadencia que tiene y sacrifique por el conjunto congregacional al que se debe, como ilustra como complementario transicional de esta línea el hexagrama 45, donde siendo el templo la colecta final, tiene prioridad sobre las subjetividades, por cómodo que pueda sentirse en sus aspectos sensuales el consultante. Darle vuelta. Así que, sabiendo con virtud, en justicia delimitar. El siguiente arquetipo nos lo encontramos frente a la comunidad con los hombres en lo libre. Vamos allí con lo que somos capaces de hacer y vamos allí para proveernos de aquello que necesitamos. Nos respetamos a nosotros mismos, nuestra interioridad, y obviamente debemos respetar también la diversidad que hay delante. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que solo el noble es capaz, dice el texto tradicional, de estructurar las distintas secciones o las distintas tribus que componen la comunidad. Dentro de este contexto, la segunda línea lleva el hexagrama número 1, la tercera al 25, la cuarta al 37 y la 6 al 49. La segunda línea, estamos en un contexto en que prevalece el criterio de la comunidad en lo libre, y sin embargo vemos ocupando nespóticamente en la política el consultante solo con lo suyo, o en una empresa con los amiguetes o con los miembros de la familia, cuando en realidad lo que rige son los principios de la libre y abierta comunidad. Así nos lo muestra el transicional, hexagrama número 1, en el que debemos revisar nuestros principios. Mayor elevación ética posible, provisión permanente y perseverante, abierta en el tiempo de justicia para que todo funcione en cada momento con la armonía que le corresponde. La línea tercera, que también muta sobre la anterior, le da otra advertencia al consultante. Oye, no declares bandera blanca frente a la puerta abierta en el Prado y cites allí a los elementos de la comunidad con los que vaya a tratar de negociar, y diga, mira, voy con las manos vacías, pero la noche previa has escondido armas en el matorral o te has guardado ases en la manga. Es decir, aquí sería traicionar la inocencia esencial, como indica el complementario transicional, hexagrama número 25. La línea cuarta todavía tiene otra severa advertencia, porque aquí se espía el momento, ciertamente en el interior, ya habiendo asumido las anteriores lecciones de carácter espiritual, ético y moral e incluso legal, el consultante ya siente que esta actitud de acechar cuando las otras personas están en debilidad para, bueno, ahora me aprovecho como un fondo buitre, pues para nada, porque eso sería traicionar la estructura básica de principios que separan a la barbarie de la civilización y que es el crisol de la familia, del clan, de Hexagrama 37, donde se fraguan los valores indispensables de amor, verdadero sentido de la jerarquía, respeto de género y de individualidades,
lealtad entre los mismos miembros componentes y basar las palabras en la verdad y no en falacia ni falsa publicidad. La sexta línea, finalmente dentro de este contexto, dice, sin embargo, si no llega a conexionar, a una conexión medular dentro de este contexto de la comunidad en la que tienes necesariamente que intercambiar lo tuyo por lo que, aquello que eres capaz de proveer, por aquello que necesitas y no logras conexionar con el corazón, pues aunque tengas que orbitar como en un exilio en esta radio, como un satélite lejano y frío, persevera en tu centralidad, aunque lamente la situación de desconexión, y estate pendiente con fe de los cambios de ciclo, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de los cambios, que implica, por ejemplo, los cambios necesarios del día y la noche, de las estaciones e incluso de las revoluciones estatales. Así pues, consultante, sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo del que nos encontramos es la posesión de lo grande, donde la línea quinta es la única yin de todo el contexto, pero es la gobernante, y es gobernante y es porque está abierta receptivamente, porque tiene luz dentro, porque la irradia hacia afuera y porque toma resoluciones debidamente de manera corresponsable con la gran posesión. Dentro de este contexto, muta la línea tercera al hexagrama 38, la cuarta al 26, la quinta al 1 y la sexta al 34. La tercera línea pone un punto que el consultante debe estar apercibido para saber decantar internamente. Un noble, aquello que tiene en la gran posesión, sabe ponerlo a disposición del cielo. Un hombre vulgar, con la mente dividida, como implica prismáticamente la extracción que es pertinente para colegir del 38, el antagonismo, mente dividida, diversidad de criterios, respeto de los distintos criterios, pero nada que pueda llevarse a cabo en grande. Y esto es lo que acontece cuando el vulgar, queriendo para sí guardar, pues lo malogra. La cuarta línea es ya primera del contexto externo, el trigrama exterior. Tiene otra advertencia importante en este sentido de incluso de derecho consuetudinario, es decir, todo el mundo entiende la legalidad en cualquier pueblo, sabe por los límites, por los legajos, las escrituras. Tenemos delante la universidad de la vida y el consultante, por exceso de familiaridad, pues confunde porque ha trabajado toda la vida con el mismo personaje y el otro, sin embargo, es un rico heredero o alguien que se ha esforzado mucho y tiene unos logros y a él le ha tocado otra suerte, pero cree que lo que él tiene con el otro, porque trabaja siempre con él, poniendo este ejemplo así un poco de sal gorda, pues cree que es suyo también. Y lo que basta es con que vaya y se instruya un poco en los términos legales, oye, esto es lo tuyo y esto es lo del otro, por muy próximo que esté. De manera que el 26 es el complementario transicional, como yo digo, la universidad o la gran biblioteca universal. Allí está todo el conocimiento atesorado y allí se puede remozar los principios de los que uno carece, cambiarlo la energía bruta por conocimiento facultativo. La quinta línea, dentro de la posesión de lo grande, le dice al consultante que no basta ser jovial, tener una actitud encantadora en una línea de gobernación con responsabilidades, si ésta no se fundamenta sobre los principios de lo creativo.
negativo, hexagrama número 1, la mayor elevación posible en sentido ético de aquello que nos ocupamos y la capacidad de proveer perseverantemente y abiertamente en relación a las demandas temporales de justicia y armonía. La sexta línea, dentro de este contexto de la gran posesión, y teniendo en cuenta que ya el consultante ha recibido lecciones importantes que ha debido hacer carne de su propia carne, pues el texto le dice: honra, sabiduría y bondad, y sobre un gran poder en verdad podrás descansar. Esto viene determinado por el transicional y obviamente en virtud de esas cualidades, el 34 es el poder de lo grande. Así que consultante, sabiendo con virtud, en justicia delimitar. El siguiente arquetipo que debemos abordar lo constituye el hexagrama número 15, la modestia, que es al mismo tiempo balanza cósmica de justicia, por cuanto equilibra lo que está en exceso detrayéndole y repone lo que está en carencia añadiéndole. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 36, la segunda lleva al 46, la tercera lleva al 2 y la quinta lleva al 39. Primera línea dentro del contexto de la modestia, lo trascendente reconoce en el consultante y el objeto de su consulta mérito suficiente, pero también la amplitud de espíritu, por decirlo de alguna manera que impacte directamente y pueda ser comprendido, de que no tiene empacho en demasiados miramientos por sí, y cuando es la hora de trabajar, se desabrocha el nudo de la corbata, se arremanga la camisa y aunque sea en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, esa rama 36, el oscurecimiento de la luz, se va anonimado entre la multitud a trabajar. La segunda línea, reconociéndole estas virtudes, continúa el texto tradicional diciendo: de aquello que le llena el corazón, es lo que le sale por la boca y es lo que quiere llevar a la práctica. Siempre debe tener en cuenta el transicional. Hexagrama 46. Empujar hacia arriba necesariamente conforme a un modelo de orientación. Como indica el 46 de manera singular dentro de los hexagramas. Es preciso tener un modelo. Así lo tiene la simiente cuando rompe la carcasa y se abre camino a través de la tierra buscando la fotosíntesis solar, la vida. La línea tercera, que también muta dentro de este contexto, que además singularmente, porque las líneas terceras no suelen tener un augurio muy favorable, pero totalmente lo es en el contexto de la modestia, porque es la balanza del equilibrio y por tanto está llena y puede aquello de lo que realmente está lleno y efectivamente puede poner en la práctica en relación a lo inmediato, pues se entrega con abnegación hasta su cumplimentación, como la tierra. Pero como la tierra, esa grama número 2, transicional, no se extravía de lo que previamente le ha insuflado, por así decirlo, creativo, pues si va más allá de lo que sabe hacer bien, pues sería extravío y obviamente no lo va a hacer por las cualidades que posee. La línea quinta, estando sin embargo en un contexto de modestia, el modesto no se viene abajo, no se amilana, porque unos desalmados le echen piedrecitas a las ruedas. Son impedimentos lo que tiene delante. El hexagrama 39, esta línea cuando muta. Pero el noble, a diferencia del que no sabe decir que no, y que muchas veces se confunde con: ¡ay, qué buena persona es! Aquí sabe defender lo que es de ley y justicia y para nada va a permitir que lo vulgar obstruya un camino de
expansión de la modestia y la justicia. Así que sabiendo con virtud, en justicia delimitar. El siguiente arquetipo es el hexagrama del entusiasmo, el número 16, cuyo espíritu fundamental es el de la música, la capacidad de afinar el oído para no marrar con ideas impertinentes en un contexto donde aquella armonía o aquel ritmo es improcedente. Primero es afinar el oído para captar de qué vibración se va en el medio y finalmente, pues por empatía, poder sumarse al cante o al baile. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 51, la segunda al 40, la cuarta al 2 y la quinta al 45. La primera línea, oyente, aquellos que estéis pendientes de las clases, la remitencia inevitable a la estructura para refrescar la memoria del hexagrama. Primera línea, son 6, estamos entrando y nos gastamos en el principio del aprendizaje de un oficio, de una carrera, de ya soy un maestro, para nada, para nada. Es una jactancia improcedente, de manera que lo que tiene delante como transicional es una conmoción de la providencia por medio del hexagrama 51, que produciéndole temor, oye, ¿dónde vas? Analiza, no tira aquello que esencialmente le corresponde, es decir, he logrado acceder a esta base del magisterio, pero no soy un docto todavía, de manera que contente ahí, analiza lo bueno que tiene, pero despójate de de toda esa farándula jacarandosa que llevas en la cabeza, sonando como platillo. Saca una recta regla a la vista del camino que debe de bajo el cielo. La línea segunda, que muta también y lleva al hexagrama 40, pues se supone que ya aquí el consultante ha recibido una conmoción suficiente como para redimensionarlo sobre su propia roca. Y ya sentado sobre su propia roca, el texto de la segunda línea le dice: ahí el noble ya sentado no duda ni un solo día, por más que pasen bagatela seductora delante de él. El complementario transicional, ¿quién es? El 40. ¿Cómo está representado? Por el primogénito que deja Can el peligro atrás y pone el pie saltando generosamente sobre el peligro para imbuirse en aquello que debe, lo que le manda la cotidianidad en su labor, en su desarrollo. La línea cuarta, dentro de este contexto, es la línea Yang del hexagrama. Significa el pie de Chen sobre la madre naturaleza, sobre la tierra, en una imagen mitológica muy bonita. El primogénito canta con el ritmo, habiendo captado perfectamente su ascendencia es celeste, capta el ritmo de la tierra y marcha serenamente. Bien, pues en esta actitud, en la cuarta línea ya, los compañeros del consultante en relación al proyecto lo van a arropar en su pretensión hasta llevarla cabalmente y anegadamente a cumplimiento, como indica el sentido de la tierra, que es el complementario transicional, el 2. La tierra no se extravía ni improvisa, de manera que hasta ese contenido previo. Bien, la quinta línea dentro de este contexto del entusiasmo, pues le da un toque muy humano al consultante. Le dice: vas a tener, tú te gustaría reparar, tirar la bicicleta, la moto o el coche o comprarte una casa nueva. Pero eso es tu gusto y tú vas a tener que reparar o la bicicleta o la moto o el coche o echar un tejado nuevo a la casa, pero por mantener el equilibrio de
potenciales reales del conjunto al que pertenece, como indica el complementario transicional hexagrama 45. El conjunto requiere este tipo de sacrificios reiterados. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo es el trabajo, lo echado a perder, el hexagrama 18, que si bien nos pone delante que, oye, que el trabajo se está descomponiendo, pues, alarma. Bien, también es el momento de poder repararlo todavía. ¿Cómo? Pues es necesario que vuelvas hacia atrás, analizando retrospectivamente cuándo ha surgido, cuándo ha establecido, que penetre este sentimiento indolente que mira como ahora me produce estas fallas en lo que pretendo, en lo que estoy trabajando. Cuando lo hayas descubierto, rectifícalo. Y como ya has errado, cuando eche el nuevo proyecto a andar, pélalo para que no se desvíe otra vez. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al hexagrama 26, la tercera al 4, la quinta al 57 y la sexta al 46. La primera línea del trabajo en lo echado a perder, el texto le dice al consultante, el asunto todavía no ha arraigado, el mal todavía no ha arraigado. Si te diriges a la universidad de la vida que tienes delante, Sagrama 26, donde está todo el conocimiento asentado, en bibliotecas, universidades, en fin, en talleres, ve allí y mira cómo se arregla esta situación de desarraigo y reciclas adecuadamente. La tercera línea dice, sobre la anterior, sin embargo, no permitas que este otro mal llegue a cronificar. Debes emplear energía, aunque en determinado momento dices, madre mía, que me ha acalorado demasiado y he actuado un poco fuerte. Siempre con las debidas cautelas, pero debes emplearte en excavar un nuevo cauce, como indica el transicional, que siendo el arquetipo de la ignorancia juvenil, lo que representa es una montaña bien establecida de criterios, bien asentada, y en torno a la cual tu consultante con tu proyecto, rectificando lo anterior, no dejando que se cronifique, pues vas abriendo un cauce dócilmente en relación a ese contexto que te impone la gravedad circunstancial para abrir tu nuevo propio cauce. La línea quinta, que nos lleva al hexagrama 57, dentro de este contexto, le dice al consultante, ciertamente en el trabajo en lo echado a perder de que te debe ocupar ahora prioritariamente, pues ciertamente no vas a poder iniciarlo de una manera creativa, virginal, como si nada hubiera, como si vienes ahora de lo cósmico y vas a empezar. No, pero si sitúas una alta meta para la reparación y te ayudas de las pertinentes personas o entidades o mecanismos adecuados para corregir, pues lo vas a poder hacer de una manera meritoria y no son palabras retóricas. La línea sexta, finalmente, dentro de este contexto, pues le dice al consultante, además, advierte que tú no estás al servicio de elementos materiales como reyes, príncipes y comerciantes. Tú debes estar al servicio de los más elevados, necesariamente de los más elevados principios universales. Toma nota del transicional, el Sagrama 46, que con su propio esfuerzo se dirige como la semilla necesariamente, tomando este modelo solar para su propia vitalidad y para el crecimiento propio en la sección del universo que te corresponde rendir cuenta. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar.
siguiente arquetipo es la mordedura tajante. Mordedura tajante que se ocupa de instruir un proceso para quitar de en medio los elementos intromisos que impiden la manera correcta de alimentar el consultante o el proceso material, legal y legítimamente y espiritualmente, tanto en la intimidad como en las relaciones coloquiales o en las relaciones comprometidas empresarialmente. El hexagrama es el 21 y muta la línea segunda llevando el 38, la cuarta al 27, la quinta al 25 y la sexta al 51. La segunda línea le dice al consultante, te encuentras con una situación dura, es contumaz el asunto, eh, si pierdes un poco el sentido del olfato a la hora de morder, hablamos de mordedura tajante, pues no es lo pertinente, pero es pasable, porque debes corregir algo que se obstina en no ser corregido. Obviamente, mira el terminal que te dice respeta tu propia singularidad, también ten en consideración la ajena, entiende que no puedes lograr grandes cosas, pero sí modificar en lo posible. El 38, el antagonismo. Características fundamentales: mente dividida, personalidades con intenciones divergentes, respeto, pero viniendo de una mordedura que debemos corregir la contumacia en ser obstinados de mala manera en lo que procede en relación a la consulta. La cuarta línea, ya primera, además del trigrama superior, la cuestión es dura, no se ha arreglado así en principio, de manera que el texto habla de que debe ser recto como una flecha de metal a la hora de mantener el proceso, de alimentarlo con rectitud. Indica firmeza de hierro, duro, pero al mismo tiempo rectitud en la forma de alimentar el proceso, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la alimentación. 27. La línea quinta tiene un matiz ennoblecedor sobre el anterior. Sigue siendo metal, el asunto es duro, puede estar claro para una mente despejada, no así para el litigante opuesto, pero hay que ser empleos nobles, sin segundas intenciones y adherido a la esencialidad espiritual, como indica el complementario transicional, que es el 25, arquetipo de la modestia. La línea sexta finalmente también muta y dice: más si de su espiritual sordera no llega a enmendar, pues la conmoción de la providencia se va de alguna manera a evidenciar. Con lo cual, sin tirar lo que tenga de noble todavía, deberá conmoverse o conmocionado revisar todo lo que es superfluo para sacar una recta regla en la que no pisar caminos que no esté debidamente iluminado por el cielo. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo es el de la gracia. Como siempre digo, representa el arte, espíritu del arte. En la naturaleza no tiene engaño. La belleza del firmamento, de los paisajes marítimos o terrestres, así lo muestra, pero en el ámbito del ser humano adolece de la posibilidad torticera de encubrir o de proyectar espejismo. Así que obtenido sin mutaciones, habría que tener muchísimo cuidado
en que aquello que vamos a adornar sea realmente digno del adorno que le ponemos. En cualquier caso, terminar las obras y presentarlas de una manera grata a los humanos es algo muy común en todas las partes y en todos los trabajos. Eh, Vamos, sin embargo, a tenernos en este contexto a las líneas mutantes. Las líneas mutantes son la segunda que lleva el hexagrama 26, la tercera que lo hace el 27, la quinta al 37 y la sexta al 36. La segunda línea en mutación, texto tradicional, le dice al consultante, sí, puedes adornarte la barba, te la recortas de aquí o de allá, te la adorna de un color o de otro, también el bigote te lo atuza de una u otra manera, pero todas esas manipulaciones no le van a añadir nada a tu magín, no le van a añadir nada a tu conciencia, no le va a añadir nada, ni siquiera a tu conocimiento material. Mejor mira el transicional, que es la universidad de la vida, ese grama 26, ahí está atesorado todo el saber humano, ve allí y cambia tu ímpetu inicial, esta cosa pronta, pero meramente soportable, y mejor indaga una facultación mejor para ti y que goce de dignidad dentro de la civilización en la que te debes mover. En la tercera línea lleva el hexagrama número 27 y aparte del toque sobre la barba, ve al consultante muellemente en una llana y sencilla vía, confortable, húmeda, zona edénica de su existencia. Y le dice, bueno, vale, en principio está bien, pero ojo que el exceso de confortabilidad te puede llevar a la molicie y el hundimiento. Por tanto, debes estar perseverantemente pendiente de, de la alimentación tuya y de tu proceso, sea de la manera debida y correcta, como indica el arquetipo transicional modélico. El 27, arquetipo de la alimentación. La línea quinta, el consultante ha ascendido a las colinas y jardines de la superestructura cultural de su entorno, que es muy rica. Y él ahí se muestra con un puñado de seda en la mano, significando esto en términos oraculares que la ofrenda que se lleva es pobre, pero sin embargo la naturaleza del material es noble, seda, y su plasticidad muy adecuada para adecuarla, permítame la redundancia, al entorno de necesidad, que son los valores del clan en este estatus, donde se diferencia el mundo caótico de lo salvaje de la civilización y que representa la fragua de la familia, donde se forjan los principios del amor universal, de la sabia jerarquía a la que se debe respeto y sometimiento, del respeto de género y de individualidades, de la lealtad entre los miembros y de basar las palabras no en falacias y proyecciones publicistas falsas, sino en la verdad. La sexta línea, dentro del contexto de la belleza, que casi se me había olvidado dónde estamos, la línea sexta es la cumbre del arte, y en la cumbre del arte los grandes maestros conjugan sin demasiado oropel la sencillez con la belleza, aunque oculten su brillo vano, como indica el complementario transicional,
pasando por uno más entre la oscuridad. El transicional, el 36, el oscurecimiento de la luz. El noble pasa anonimado con esa carga de belleza que ha logrado conjugar con sencillez. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo es el derrocamiento, el hexagrama 23. Tiene una única línea yang arriba. El texto dice emprendimiento desafortunado. La estructura se derrocaría sobre el propio consultante. Enseñanza antes que emprender, que para nada. Sustentar la base de soporte con generosidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 27, la segunda al 4, la quinta al 20 y la sexta al hexagrama número 2. Primera línea de la desintegración. Pues bien, el texto le dice al consultante, tú y tu proyecto ya estáis siendo socavados debajo de tu cama. Ojo a tu manera en que procesas la alimentación de ti mismo y de lo que pretendes. Ya está siendo criticado y socavado. Especial atención a la corrección de alimentar. La segunda, no tienes en el medio quien te pueda ayudar. No vayas a dártela de pureza manteniéndote en tus 13. Lo que tienes que hacer, en virtud del complementario transicional que tienes delante, cuya estructura es una montaña, es decir, un establecimiento magistralmente establecido, consuetudinario, bien asentado, y tú eres el joven arroyo que ha de abrirse camino. Por tanto, tienes que adecuarte al entorno que te impone la gravedad circunstancial de los principios espirituales, la ética, la moral y los principios legales para irte abriendo con docilidad conforme él te va permitiendo un cauce. La línea quinta, ya estamos en el trigrama externo y además en la línea central, dice, ya has debido, habiendo asumido lo anterior, pues ya tienes un grado importante de elevación, estás muy cerca de la línea yang arriba, que es la sexta, y que es como estar en la luna recibiendo la luz solar de manera indirecta. Ahí te llegan los fulgores del sol, te llegan las ayudas por las damas de palacio, tienes una luna llena grande y puedes andar por el campo de noche sin caerte en una zanja. Eres en esta posición como un mediador entre el cielo y la tierra que ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio. Entonces está muy pendiente de los dictámenes celestes para poder propiciarlo entre aquellos que te contemplan a ti sin ningún engaño, con total centralidad. La línea sexta, que también muta al hexagrama número 2 y que es la única yang, como hemos dicho, dentro del contexto, pues para el vulgar, cuando se rompe, cae el vulgar con la línea rota, para el noble un fruto no comido cuya semilla cae en la tierra y la tierra o el pueblo lo soporta y lo alimenta con magnanimidad, sin extravío. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo que nos toca analizar es el del cortejo, el hexagrama número 31. Ken está abajo, significando aquietamiento por cuanto es una montaña. No pretende saberlo todo. Y el trigrama superior es Tui, lo sereno, abierto para recibir el influjo y poder influir a su vez y lograr un ensamblaje o un casamiento perfecto. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 49, la segunda al 28, la tercera al 45
y la cuarta al 39. Primera línea del cortejo o del influjo. El influjo se manifiesta, oyente, primera línea del hexagrama, el dedo de los pies. Un impulso que se muestra ahí, pues no es para seguirlo. El texto dice que mientras no salga fuera la influencia interna, aquello que se piensa, no hay ni bien ni mal. Pero ojo, no salir. El complementario transicional, que es el 49, el arquetipo de la revolución, que es precisamente todo cambia. Es decir, debes esperar, párate, este impulso no es prematuro, espera con fe el momento en que pueda producirse el cambio de circunstancias, que no, nunca debe ser arbitrario, salvo con los tiranos del mundo, pero en la práctica de la realidad trascendente, la naturaleza ni los animales cambian la piel cuando les parece, ni la naturaleza cambia cuando le parece, sino cuando está determinado por el cosmos. Así que espera el cambio de ciclicidad para poder abordar un cortejo adecuado. La segunda línea insiste sobre lo anterior porque el consultante se prenda fácilmente de elementos que lo arrastran y al sumarse a ellos, como no es dueño de la cabeza, sino que se suma por un mal entendimiento, un espejismo, pues lo que hace es sobrecargar, no puede frenar, aunque descubriera una vez metido en el séquito que la cabeza está loca, no podría frenarla y ello le llevaría a la sobrecarga, como indica el transicional, ese grama número 28. Eh, Reflexiona con profundidad, aunque tengas que hacerlo en soledad, en relación a los principios creativos y resolver, dinamizar, pero no colapsar por esta impetuosidad de seguir el gusto de los muslos, para nada. La tercera, perdón, la anterior línea era las pantorrillas. Aquí el impulso sensual es todavía más grave porque ya implica los muslos, con lo que ello presupone. Y hay obviamente una parcialidad detrimente del conjunto, es decir, por servir como felpudo a mis gustos, estoy privando al conjunto de la debida atención que merece. Transicional es el 45, arquetipo del conjunto, que tiene prioridades por las que las singularidades subjetivas deben estar dispuestas a sacrificar, no a seguir sus gustos, y menos de esta baja índole. La cuarta línea, que ya muta también y es primera del trigrama superior, pues además representa la movilidad del corazón, y como hemos visto en el consultante y su consulta, la sensualidad está muy presente en su ser en relación a este estudio. No vayas mm, detrás de los móviles del corazón que son tan volátiles, por aquí, por allá, por aquí, ya. No, debes mantenerte consciente de andar firmemente en la centralidad del proyecto de un cortejo adecuado. Así, sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos en el día de hoy es el de la duración. Dar duración al carácter sabiendo adecuarnos a las distintas vicisitudes que nos va presentando la vida, como los personajes legendarios, literarios de este arquetipo, el matrimonio, afronta las vicisitudes de la vida sin perder el norte. Hexagrama número 32. Dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 34, la tercera al 40, la cuarta al 46 y la quinta al 28. Primera línea del 32.
Vuelvo a dar el toque de advertencia. Primera línea. No es de gran poder querer obtener cosecha de lo que apenas se sembraste ayer, suelo decir yo. Y digo gran poder porque el complementario transicional es 34. Y si acabamos de entrar en el aula, no pretendo ya dar lecciones magistrales, no, sino consustanciar, dejar que el carácter vaya fomentándose en esta base. La línea tercera sobre la anterior le dice al consultante: libera pues para empezar tu corazón de desvariar. Libéralo de deshojar la margarita, si no. Toma muestra del transicional 40, mira al hermano mayor Chen cómo deja la dificultad atrás, Kan abajo, Chen arriba, superando el obstáculo y incorporándose a las exigencias cotidianas. La cuarta línea, ya primera del trilama interno, tiene un dictamen curioso, porque vemos al consultante muy perseverante, diría que tosudamente perseverante, pero en una posición, en un lugar, con una actitud y con unos medios totalmente inadecuados. Por mucho que se persevere inadecuadamente en algo que no va a pasar o a acontecer o a producir, pues no va a obtener nada. De manera que el complementario transicional le da la clave, porque siendo el 46, que sí que requiere efectivamente la capacidad de empujar hacia arriba en pro de lo que se pretende, pero reconoce la necesidad de tener un guía que nos oriente en relación a aquello. ¿Cómo te quieres meter en aquella ciudad tan grande y populosa si no tienes un GPS o un anfitrión al lado que te diga por aquí y por allá? Bien, la quinta línea, dentro del contexto en el que estamos, que es el 32, el de dar duración, y aquí es la línea de gobernación. Hablamos de personas que están muy acostumbradas a las tradiciones, y ay, como esto se ha hecho así de toda la vida de Dios, pues ¿cómo voy a seguir haciendo? Y el texto le dice, no, porque eso es sobrecargar tu estructura con amenaza, tu viga maestra ya está empezando a crujir nada más que de oírte en el propósito. Para nada, ¿no? Aquí, en la posición de gobernación, lo que hay que estar es al loro del puntual deber que reclamen las circunstancias dadas. Eh, Así que, sabiendo, con virtud, en justicia, delimitar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de llegar al encuentro súbito, hexagrama 44, una línea partida abajo. No es propicio contraer un compromiso sólido por, por este encuentro caprichoso y de carácter autocomplaciente, aunque el consultante tenga la ilusa pretensión de creer poder controlarlo. Para nada, no es así. Mira mejor el contexto de arriba a abajo, arriba cielo, abajo zoom, viento, arriba los principios celestes, abajo la difusión por el viento, las palabras que llegan a todas partes. En función de este criterio, el noble no necesitaría un guardia para vencer esta debilidad subrepticia y de carácter congratulante que se le presenta. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva el hexagrama 1, la tercera que lleva el 6, la cuarta que lleva el 57 y la sexta que lleva el 28.
La primera línea, estamos en el contexto. Primera línea del hexagrama. Línea partida, línea yin, una grieta en el muro sólido, pero la grieta en la base, el texto tradicional. Frena ese impulso con galga de bronce. La galga de bronce es la equivalente a la zapata del coche o a los frenos, como se los denomina, a los frenos. Iba a decir hidráulico, pero son las denominaciones en siglas las que prevalecen en este tiempo. Frena, echa el freno en ese principio y toma nota del transicional que te recuerda los valores que deben imperar. Es lo creativo, el uno. La mayor eticidad posible y la capacidad de proveer perseverantemente y además con actitud abierta en el tiempo de justicia para poder mantener todo armónicamente en todo momento. La línea tercera le dice al consultante, ya está advertido de la corrosividad de tu sentido tendencioso. Al hablar nada más de él, debiera ponérsete la carne como despielada entre los muslos, de modo que te contuviera el andar hacia ella, para no profundizar el conflicto, como indica el transicional hexagrama número 6, arquetipo del conflicto, cuyo texto dice lo mejor es no tenerlo y si se ha entrado en él, retirarse. Ojo con esta tercera línea y las tendencias, que lo mismo pueden ser amorosas, afectivas, que pueden ser airadas, lo quitaría de en medio. Parar, muslo despelado. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama superior, nos lleva al hexagrama 57, y ahora nos sorprende de manera distinta, en el sentido de que por aquella aversión hacia lo débil y lo pequeño, pues nos hemos descuidado de su formación, de su cuidado, de su educación, que nos correspondía velar, poniéndole una alta meta y llevándolo con influjos perseverantes en relación a aquella alta meta, como indica este hexagrama transicional del 57, el viento, que para reunir nubes pues necesita establecer una orientación precisa y alta y todos sus esfuerzos llevarlo hacia allí. Pues bien, eso no se ha hecho y el consultante, por haberse descuidado del pueblo, de los pequeños, pues cuando llega a la pecera, como dice el texto tradicional, no hay ningún pez en su pecera. Ojo, bien, la sexta línea, que es ya la cumbre del hexagrama, ciertamente ya el consultante ha debido asimilar lecciones importantes desde la primera, la tercera, la cuarta y ahora además la sexta. Ojo que al final lo vulgar, el texto incluso admite que se baje, dice literalmente que él baja los cuernos, el noble baja los cuernos para rechazar el ascenso del vulgar. Para que no le apermase, le agobie la techumbre, como indica el complementario transicional. El 28, sobrecarga, empieza a crujir, es decir, debe evitar que lo vulgar llegue hasta tu cumbre. Así que mucho ojo, sabiendo con virtud en justicia delimitada. El siguiente arquetipo es el de la evolución gradual. Pongamos una de sus imágenes, un árbol en lo alto de una montaña. El árbol en lo alto de la montaña, los nutrientes le cuesta más trabajo, más esfuerzo, debe buscarlos minuciosamente, extender sus raíces, es combatido por los fenómenos atmosféricos con mayor gravedad que, por ejemplo, en la pradera.
pero en función de todos esos esfuerzos graduales y de crecimiento en elevación, también acaba siendo ejemplar en el entorno. Este es el arquetipo del que partimos, número 53, la evolución gradual. Dentro de él muta la línea primera al 37, la segunda al 57, la tercera al 20 y la sexta al 39. Primera línea, otro de los personajes representativos de esa grama son las ocas o las garzas, que parten de abajo en su vuelo, llegan, cruzan las dificultades, las altiplanicies, remontan sobre las montañas y vuelan finalmente libres en el cielo conformando figuras geométricas. Pues bien, aquí la primera línea es un ave que inicia el vuelo y los que lo contemplan desde la orilla. Y qué torpeza, qué aleteo más torpe. Bien, pero ella inicialmente tiene en su interior como brújula magnética los principios salvadores del caos, donde se fraguan los de la civilización y que es la estructura tradicional del clan, donde lo nortifican los principios de amor, jerarquía, respeto, lealtad y verdad. La segunda línea, además, su corazón es generoso y cuando encuentra alimento no solo lo disfruta, sino que tiende a compartirlo con elevación entre el entorno circunstancial. El complementario transicional es el 57, por la elevación de sus principios, así eleva todos sus esfuerzos paulatinamente en una dirección alta. La tercera línea, vemos a la oca que se ha aventurado en el altiplano y es una zona ocupada por bandidos. Bien, no, aquí el texto la incita, le recuerda los principios a los que se debe. Ella es un mediador entre el cielo y la tierra, ella es como un medium espiritual que ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, y ahora es el momento de demostrar los principios no en la agresión, sino en la defensa de los mismos frente al acoso de los bandidos. Esa grama número 20 transicional, la contemplación, la mira. Finalmente, la línea sexta también muta dentro de este contexto de elevación, como hemos dicho. Si al principio veíamos a la oca núbil con su aleteo ruidoso, aquí ya conforma gloriosas conformaciones geométricas que nos dejan apabullados por su belleza. Sabiendo desde esa altura, pues superar incluso los obstáculos mundanales que todavía el mundo le pone delante o abajo. Así que sabiendo con virtud, en justicia delimitar. El siguiente arquetipo es el de la plenitud, esa grama número 55. Plenitud que implica tanto oscuridad como claridad. En realidad el trigrama Li está dentro, significando que sean los procesos jurídicos se han examinado exhaustivamente con gran complejidad humana y con gran compasión, y cuando se ha delimitado justamente un arbitrio, pues inmediatamente debe ponerse en el exterior, sin tristeza, como dice el texto, como el sol al mediodía, impartiendo justicia. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 34, la tercera al 51, la cuarta al 36 y la quinta al 49.
La segunda línea del 55 dice, en medio de tal oscuridad, no te vayas a adelantar para suscitar odio. Hay demasiada injerencia entre tú, que llevas buen proyecto, buena afinidad interior, y aquello que realmente te puede oír y en donde puede servir, pero hay mucha interferencia y si te mueves se van a suscitar tales habladurías que van a repercutir odiosamente sobre ti. De manera que mantente en tu posición, acumulando, permitiendo que un gran poder como aquel que potencialmente tiene no pise camino que no debe pisar. La línea tercera dentro de este complejo tan difícil dice, no hay modo de que tu ayuda puedas hacer llegar, pero no es por tu culpa. Las interferencias son tan grandes, la conmoción de la providencia te llega a alcanzar, escrútate, conserva lo bueno como el oferente del 51, el primogénito, no tira las ofrendas, Chen, de manera que sí, sin embargo, deshazte de todas las bagatelas y saca una recta regla para proseguir tu camino como puedas en este contexto, que no vas a llegar, no tengas pretensión de llegar de momento. La cuarta línea, que es ya primera línea del trigrama superior, dice, ya en esta tesitura, aun en medio del antagonismo general, de las dificultades, de la oscuridad, te vas a poder encontrar con la persona o con la entidad congenial donde poder compartir, aun cuando tenga que ser anonimado entre la oscuridad, como manda el complementario transicional, esa grama número 36, el oscurecimiento de la luz. La quinta línea, ya en tu posición de gobernación, con toda la experiencia difícilmente acumulada, pero con virtuoso esfuerzo, pues estás abierto modestamente y te habrán de llegar líneas ocultas para encarecerte el momento adecuado de poder cambiar las condiciones. Y tú con fe y atento a las condiciones y a las ayudas, pues podrás renovar el contexto como indica el complementario transicional, arquetipo del cambio, que atañe tanto a la flecha de los pajaritos como a las grandes revoluciones estatales. Así que sabiendo con virtud en justicia delimitar. El siguiente y último arquetipo en nuestro día de hoy es el 64, antes de la consumación, que nos muestra próximo el logro, pero entre nosotros y él hay un río helado. El personaje que debe ilustrarnos la diferencia del joven zorro locuaz, que por correr tras las gallinas, permitidme el símil, se hunde en el hielo. El zorro legendario, el viejo zorro, tiene bien pendiente lo que hay en la otra ribera, pero va ocultando cada paso con una prudencia increíble. Pues ese es el contexto en el que nos encontramos en términos generales. Vamos a ver cuáles son las líneas en mutación, que son la primera que lleva al 38, la cuarta que lo hace al 4, la quinta al 6 y la sexta al 40. Primera línea, volvemos, estamos en el principio, línea 1 del hexagrama. También en esto, en la ribera del río, en una de las riberas del río, en la anterior, es humillante prematuramente querer arremeter cuando todavía no hay unicidad de criterio, hay divergencia. Sería humillante para el consultante querer arremeter por más que tenga ánimo para ello. Ojo, para
respetar las individualidades y las tendencias y conformarse de momento con lo posible, que es no cruzar, obviamente, partiendo de esa premisa. La línea cuarta, ya primera del trigrama externo, superada esa base, esa fase inicial, ahora sí, provisto de principio, disponerse a castigar las tierras diabólicas, tanto en el propio interior del consultante como las que haya en el medio, a fin de que el complementario transicional que nos muestra, pues nos muestra un establecimiento, una montaña con principios perfectamente cimentada, en torno a la cual con el proyecto del consultante y el propio consultante, que representan el arroyo que sale a su pie y que debe circuirla necesariamente conforme a su orografía física y también a sus contenidos espirituales y legales y de todo orden, pues paulatinamente abriéndose camino para castigar las tierras diabólicas, los procedimientos improcedentes para abrir un cauce adecuado a este joven caudal. La línea quinta, ya en la gobernación, ya la verdad del noble aquí es extraordinariamente lúcida, al punto de poder evitar los conflictos que pueda sugerir, como es el caso, el complementario transicional de Sagrama número 6. Evitar el conflicto, si se entra en el retirarse cuanto antes. Así muta también la sexta línea y se ha conseguido la victoria. Y se puede celebrar, como dice el texto tradicional, con una copa o con no más que aquella que mantiene la cabeza con su perfecto equilibrio racional, eh, subjetivo, espiritual, de todo orden. Si te mojas la cabeza con más de las copas pertinentes, mal asunto. Debe celebrarlo y liberar, como indica el complementario transicional, donde Chen, el primogénito, con generosidad, deja el peligro detrás y se incorpora a las labores que requiere el tiempo dado, sabiendo con virtud en justicia delimitar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.